Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Buenos días, muy buen miércoles a todos y bienvenidos a otra edición de Cocinemos Juntos. Hoy, como todas las mañanas, vamos a estar justamente aprendiendo nuevos tips de cocina, nuevos trucos y nuevas recetas. Hoy particularmente te traigo la receta de todos los días, pero también hoy traigo un anexo más que justamente con ayuda de uno de nuestros auspiciantes vamos a estar preparando una preparación, valga la redundancia, algo nuevo fuera de la rutina, y justamente voy a darle un toque personal a esta preparación. Tenemos hoy una ensalada gourmet, una ensalada súper básica de hacerse, súper fácil con ingredientes que tenemos en casa, pero el truco es, lo que vamos a estar mostrando hoy es cómo trabajar una ensalada, cómo alinearla, cómo justamente saber qué tanto condimento poner, qué va mejor con qué cosa. Las ensaladas todos sabemos hacerlas, pero de una manera correcta. Y tenemos una mise en place súper básica y para eso te pasamos la lista. Tomates 500 gramos, azúcar cantidad necesaria, orégano cantidad necesaria, sal y pimienta, lechuga repollada, repollo morado, queso rallado, una suprema de pollo, un limón, aceite de oliva y pan de sándwich 5 fetas. Buenísimo. Ahora, lo que te estaba prometiendo, justamente vamos a preparar algo rápido y fácil que es prácticamente de lo que te vengo hablando todos los días, que es justamente de uno de nuestros auspiciantes, Grano Par. Ellos te traen todas las preparaciones listas, las premezclas, como para que vos simplemente abras la bolsa, lo pongas en el molde y lo lleves al horno, para que zafes cualquier problema. Justamente de eso se trata. Grano Par te trae productos frescos, de calidad, todos los días a tu mesa. Harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, incluso masa de embellú. Todos los pedidos al 681-397. Fácil, rápido y riquísimo. Acá, por ejemplo, también tengo uno de los productos que vendría a ser la sopa instantánea, que le estaba justamente preguntando a mi productora, ¿esto lo abrís, lo ponés en el molde y ya está? Y sí, me dijo, así de fácil es. Dije, bueno, ya que siempre hablamos de Grano Par, ¿por qué no hacemos hoy uno? Pero vamos a darle un toque personal. Entonces, justamente con algunos de los ingredientes que sobran en mi cocina, podemos incorporar o darle un toque personal, o claro, de parte de cada uno, obviamente, que es lo que cada uno quiera ponerle. En este caso, yo tengo cebolla morada, tengo también un poquitito de cebollita de verdeo y perejil. Entonces voy a justamente perfumar esta sopa paraguaya con otros sabores. Voy a picar un poco de cebolla morada, la voy a picar bien en el corte brunoise, vendría a ser, y lo voy a rehogar con un poquitito de aceite de oliva en una sartén, en una olla, justamente para poder darle algún otro sabor. Ya tiene cebolla, pero no el de la morada. Encima, en esta premezcla se puede visualizar que está todo bien procesado, bien molido, entonces no se siente. Como yo soy muy fanático de la cebolla y más aún de la morada, yo creo que le va a quedar súper bien. Y para darle algo de color, también vamos a agregarle un poco de cebollita de verdeo y perejil. Bueno, mientras yo voy haciendo esto, te voy a ir hablando de la preparación que tenemos hoy. Le había dicho que es una ensalada, algo súper fácil que prácticamente todos hacemos, pero muchas veces no procedemos de la manera correcta para poder hacerla perfecta la ensalada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un error que todos cometemos en algún momento es cuando armamos toda la ensalada, incorporamos todos los ingredientes y el aliño lo ponemos por encima nada más. Cuando en realidad el aliño es algo que tiene que mezclarse con cada hoja de lechuga o con cada hoja de rúcula que nosotros tengamos en el plato, para que entonces vos sientas el mismo sabor de la ensalada por todo el plato, no solamente en una parte de las lechugas o en una parte de los verdes. Entonces, esos son algunos trucos, o por ejemplo, cómo hacer una vinagreta, qué es una vinagreta. Y bueno, básicamente una vinagreta es una mezcla en ciertas proporciones de aceite y vinagre. Puede ser una cucharada de aceite como 2 de vinagre, o una de aceite 3 de vinagre, dependiendo de qué tanto te guste. Entonces así nunca le fallás a las proporciones. Bueno, yo pongo a cocinar ya esta cebolla y mientras tanto voy a ir picando la cebollita de verdeo. Voy a tener todo reservado. ¿Qué es la otra cosa que voy a empezar a hacer? Yo ya me adelanté en realidad. Trabajo mucho en lo que son ensaladas. Los restaurantes trabajan mucho con productos confitados o productos asados previamente para darle mucho más sabor a sus ensaladas. Yo
¿qué hice? Corté unos tomates, los corté en cuartos, le agregué un poco de azúcar, sal, orégano y los llevé al horno. ¿De qué manera? Te lo voy a mostrar acá mismo. Acá están, se pueden ver. Lo que hice fue, los tomates los corté en cuartos. Le puse azúcar, sal, orégano, un poquito de pimienta y lo llevé al horno. Entonces se están confitando, vendría a ser. Los asamos durante por lo menos unos 15 a 20 minutos. Entonces se van arrugando, se van justamente achicharrando un chiqui. Y al sacarlos, lo enfriamos o los metemos en frascos de conserva. Entonces tenemos siempre un producto listo para poder decorar una ensalada. Bueno, mi cebolla ya se está cocinando. Mientras yo voy cortando esto, te tengo que hablar de justamente de Dismar. Dismar, algo que lo que siempre te hablamos, algo infalible, justamente de eso se trata, nunca falla, es la combinación perfecta entre Jack y Pangao para destruir toda la celulitis y la grasa acumulada. Haz tus pedidos al 522-610 o al 0982-380-527. Buenísimo. Ya que hoy estamos probando la sopa paraguaya de grano par, otro día tenemos que probar los productos de Dismar en vivo. Bueno, vamos cortando esto y yo voy a incorporar, mientras se va cocinando justamente la cebolla, que lo tengo aparte, voy a incorporar por otro lado la cebollita de verdeo y el perejil ya a la mezcla. Entonces voy a empezar por ese lado. Después simplemente a la placa es ponerle un poco de aceite, nada más, es llevarlo justamente al horno. Como si fuera una sopa común y corriente, no tiene mucho truco. Está muy bueno esto para zafar justamente cualquier situación. Te viene un asado, te levantaste tipo media hora antes de comer, bueno, abrís la mezcla, le agregas tu toque personal y ya al horno. Incluso le quedaría muy bien parte de los tomates confitados a esta preparación, le quedaría súper. Bueno, yo voy a terminar de mezclar esto. Ya está el perejil, ya está la cebollita y ahora la cebolla morada. ¿Qué ven? Como acá tomó el color, vendría a ser el proceso que se llama caramelización. Le damos un golpe muy fuerte de sartén, de olla, vamos a decir, de fuego, para que justamente tome ese color, se caramelice. Incluso le podemos poner un poco de azúcar para que tenga mejor gusto. Entonces todo esto adentro y revolvemos la mezcla para que todo esté homogéneo y ya lo pasamos al molde que tenemos para usar. Entonces justamente agarras una mezcla común y corriente de sopa paraguaya y le das tu toque. Ojo, vos a esto le podés poner, por ejemplo, queso roquefort, queso parmesano, queso sardo. Entonces tenés una sopa paraguaya a los 3 quesos. Bueno, ¿verdad? Y todo con productos grano para algo así súper fácil, sencillo. Un poco de aceite a la fuente. Mantecamos o aceitamos bien para que no se pegue. Esto normalmente no es siempre muy necesario porque la sopa con la cantidad de grasa que tiene, con la cantidad de aceite, normalmente no se tiende a pegar. Entonces, más que nada es por una cuestión preventiva. Entonces, todo adentro. Y vamos a ver si para el final del programa tenemos la sopa lista. Pues esto por lo menos, chicos, media hora a 200 grados en el horno y sale perfecto. Ahí está. Bueno, mientras yo voy metiendo esto al horno, vamos a una pausa, a una breve pausa y ya volvemos, que arrancamos con nuestro plato oficial del día. Ya venimos. Para contarte un poquito de qué estamos hablando sobre el tema de las ensaladas, te preparamos un material con algunos datos específicos sobre básicamente el aliño, que es probablemente el alma de toda ensalada, lo que le da justamente ese sabor, esa personalidad a cada una de ellas. Así que vamos a ver el material para que te informes un poco. Una ensalada es un plato frío con hortalizas mezcladas, cortadas en trozos y aderezadas. Puede tomarse como plato único si se desea comer algo ligero o incluso como un plato principal. En una ensalada no puede faltar lo fundamental, el aliño, que es el último toque para realzar el sabor del plato fresco, y aunque solo es un complemento, la elección de sus ingredientes puede marcar la diferencia entre una ensalada sencilla y un deleite para el paladar. El aliño original consta de sal, vinagre y aceite, pero existe una enorme variedad de aliños que se puede elaborar con diferentes productos y que despliegan un amplio abanico de posibilidades gustativas.
pudiendo agregarse mayonesa, zumos de limón, jugos de piña para darle un toque afrutado, o incluso aromatizar con hierbas o pimientas variadas. Sin perder de vista el aliño, no debe cubrir toda la ensalada, puesto que es un complemento para conjuntar los sabores. Es interesante contemplar que también puede ir guarnecido, es decir, la salsa que se puede formar para dar sabor a la ensalada. Puede contener trocitos de frutas, frutos secos, panecillos tostados u hortalizas troceadas. Esto hace que la ensalada tenga su propio toque gourmet. Buenísimo, el material más que dicho, justamente el aliño como parte esencial de una ensalada. Justamente también hay que tener cierto equilibrio, nunca pasarse, porque si no el aliño cumple más protagonismo que la ensalada, cuando en realidad tiene que ser un equilibrio entre ambas cosas para que todo sea muy armónico y vos puedas disfrutar cada uno de sus ingredientes. Bueno, arrancando justamente con los ingredientes que tenemos, en este caso hoy vamos a trabajar pollo, que va a ser la proteína que vamos a agregarle a nuestro aliño, a nuestra ensalada, y después los verdes o las hortalizas que manejamos van a ser lechuga repollada, también repollo morado y tomate, que el tomate ya les había dicho, lo mandé al horno con un poco de azúcar para que empiece a condimentarse. Bueno, lo primero que nada es trabajar las lechugas. En este caso, siempre la repollada es una de las mejores aliadas en la cocina para las ensaladas, ya que tiene mucha resistencia al frío, por ejemplo, a los aliños precisamente también. ¿Qué pasa? Normalmente un error que solemos cometer también es aliñar la ensalada mucho tiempo antes de la hora del almuerzo o de la cena. Entonces, ¿qué pasa? Si son verdes muy frágiles, como por ejemplo la lechuga mantecosa o la rúcula, empiezan a morir porque al tener vinagre es un ácido, entonces está trabajando contra estos verdes. Es como que, bueno, es como aceite de motor para el verde, bueno, de ese mismo modo, entonces está matándolo lentamente. Bueno, ¿cómo vamos a cortar esto? Hay diferentes presentaciones. Podríamos cortarlo, por ejemplo, para darle una presentación de mesa, lo cortamos en triángulos. La lechuga repollada, lo bueno que tiene esto es que uno puede, si está bien condimentada, puede ingerirla así mismo como está, así solita, pero tiene que tener algún complemento por encima. Yo la voy a reservar así. La voy a dejar así en triángulos para después justamente poder deshilacharla sin justamente agredir tanto al vegetal. Recuerden que cuando nosotros cortamos los vegetales, cuanto más pequeño cortemos todo, más rápido se descompone o más rápido muere. Entonces siempre hay que tratar de armar la ensalada en el momento justo que se va a comer. O sea, 5 minutos antes, 2 minutos antes se arma, se agrega el aliño y se sirve. Entonces está todo fresco. Si pasa mucho tiempo, incluso en la heladera, mueren o por el frío o por el aliño mismo. Bueno, vamos con el repollo. El repollo lo vamos a cortar bien finito. Lo más rico que hay es un repollo bien laminado, que justamente uno lo muerda y no se encuentre con trozos muy grandes. Entonces, para eso el truco es un cuchillo bien filoso y la paciencia de ir sacando finas láminas. De este modo vamos pasando el cuchillo bien al límite. ¿Cómo podemos cortar sin, valga la redundancia, sin cortarnos a nosotros mismos? Bueno, siempre agarren en forma de garra los productos, o sea, quiere decir que la hoja del cuchillo choque contra los nudillos y no contra los dedos. No agarren así, sino de este modo. Entonces van cortando, van a poder ir ganando velocidad y también al mismo tiempo van sacando láminas bien finitas de repollo. Bueno, mientras yo voy cortando esto, te tengo que hablar de Granopar, justamente lo que estábamos trabajando en el bloque anterior. Ya mandamos la sopa al horno, estamos hablando de productos de calidad a su mesa en busca de la excelencia. Ofrecemos productos frescos a base de maíz, harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón y masa para mbejú instantánea. Pedidos al 681-397, fácil, rápido y riquísimo. Justamente estábamos hablando en el corte, estábamos diciendo que todas las semanas tendríamos que hacer alguna sopa gourmet o algún mbejú gourmet, alguna cosa con los productos de Granopar como base. Entonces, para que vos justamente puedas abrir la cabeza y hacerle volar a tus invitados con las diferentes preparaciones. Que digan, güey, ¿cómo hiciste esto? Y con Granopar, pero le puse mi toque personal. Mejor que eso, imposible. Bueno, vamos reservando el repollo. El repollo es uno de esos ingredientes que sí tiene, así como la lechuga repollada, tiene mucha resistencia al frío o a los aliños. Entonces es muy bueno justamente trabajarlo de este modo para todo tipo de ensaladas. Una mezcla de repollo morado con repollo blanco queda muy lindo y muy vistoso. Este justamente se utiliza mucho en las ensaladas por eso, porque llama bastante la atención. Bueno, yo ya termino con esto y voy a pasar a otra cosa. Pero antes te voy a hablar de Dismar, ¿sí? Dismar
como todos los días te recomendamos que te alíes con ellos para poder justamente combatir toda la grasa acumulada y la celulitis. Estamos hablando de la combinación más grande, que es la de Jack y Pangao. Se unieron y formaron la poderosa dupla destructora de la grasa. Así que haz tus pedidos al call center 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, vamos preparando todos nuestros ingredientes. Tenemos el repollo ya cortado, la lechuga, tenemos un poco de queso parmesano, que el queso parmesano lo vamos a agregar por encima de la ensalada y vamos a empezar a mezclarlo. Tenemos también limón, que es lo que va a ser parte de nuestro aliño, y aceite de oliva. Un poquitito de orégano y sal. ¿Con qué voy a arrancar ahora? Voy a hacer el aliño. El aliño tiene que descansar lo suficiente como para que los sabores se concentren. ¿De qué estoy hablando? Bueno, básicamente vamos a hacer, por ejemplo, en este caso vamos a usar jugo de limón. Recuerden que para hacer un aliño, para que sea justamente para nunca pifiarle, digamos, a las proporciones o al porcentaje o a qué usar, siempre piensen de esta forma: usar algo ácido con algún aceite. En este caso, aceite de oliva es la mejor recomendación que hay siempre para cualquier ensalada. Y en ácidos puedes usar acetos, un aceto balsámico, puedes usar diferentes tipos de vinagre. Hay vinagre de manzana, vinagre de vino blanco, vinagre de champán, vinagre de vino tinto, hay de todo. Entonces vos optás por lo que más te guste. Podés usar jugo de limón, jugo de pomelo, jugo de naranja o los tres jugos al mismo tiempo. Me estoy buscando un bowl. Acá, voy a usarme este. Y voy a agregar justamente el jugo de limón, en este caso. Exprimo todo el limón. En este caso vendría a ser un limón. Un limón más o menos vendrían a ser como 4 cucharadas de jugo. Entonces, para 4 cucharadas de un ácido vamos a utilizar, por lo menos, para tener una vinagreta bastante fuerte o contundente, vamos a usar 4 cucharadas de aceite de oliva. Entonces, o una cucharada bien grande en este caso, podemos usar también, ¿por qué no? Y dejamos esto, lo revolvemos y lo dejamos descansar. En este caso tenemos, como les dije, un poco de limón y aceite de oliva, un poco de pimienta, un poco de cebollita de verdeo también, ¿por qué no? Un poquito de sal, sí o sí pónganle sal, porque con eso se realza todos los sabores. Y un poco de orégano. Entonces revolvemos bien esto y lo reservamos. Entonces va a estar listo para utilizarlo. Pero recuerden, esto hay que utilizarlo en el momento, en segundos antes de hacer la preparación, porque tenemos que justamente mezclar todo en el momento. No hay que pasarse con el aliño porque recuerden, es limón y aceite de oliva. No queremos que esté muy avinagrado en nuestra preparación. Por otro lado, vamos a trabajar lo que va a ser el carbohidrato de una ensalada. Lo bueno de una ensalada es que si vamos a utilizarlo como un plato principal, tiene que tener todos los componentes. ¿De qué componentes hablo? De proteínas, carbohidratos y lo que vendría a ser vitaminas, minerales y lípidos. En este caso ya cumplimos con la proteína porque tenemos pollo, vamos a cortarlo y saltearlo. Cumplimos con los carbohidratos porque vamos a incorporar pan. Cumplimos con los lípidos porque tenemos aceite de oliva. Entonces de ese modo tenés todos los ingredientes o todos los macronutrientes necesarios para poder justamente llevar una buena alimentación. Entonces damos vuelta a la tabla y cortamos el pan. ¿Cómo vamos a trabajarlo el pan? Vamos a ponerle, igual como si fuera una ensalada, hay que condimentarlo. Le ponemos un poco de aceite de oliva, sal, pimienta y lo llevamos al horno para que se dore, para que justamente gane textura. Entonces a la hora de comer una ensalada tengas un pan crocante, entonces tengas una doble textura en esta preparación. No solamente te quedes con el gusto del pollo y la lechuga. Bueno, esto donde yo había preparado mi aliño, lo meto ahí. Entonces ya el pan tiene un poco del gusto del limón, del orégano, de la cebollita de verdeo. Entonces lo revuelvo acá, le agrego si necesita un poco más de aceite. El aceite nos ayuda a que se dore y también a que aporte bastante sabor. No tengan miedo de hacer esto, de incorporarle limón o de condimentar el pan, por así decirlo, porque realmente queda mucho mejor. Vamos a agregarle un poco de queso parmesano. Entonces cuando lo llevemos al horno se va a dorar con un sabor especial. Entonces esto lo voy a poner en placa. A la par voy a justamente aprovechar y sacar mis tomates, que justamente ya deben estar. Los voy a retirar, los voy a reservar y después ya en el siguiente bloque me van a encontrar cocinando el pollo y ya vamos a armar toda la preparación. Vamos a una breve pausa y ya volvemos.
Bueno, regresamos, ya estamos acá en el proceso que es justamente sellar el pollo. Obviamente esta parte depende mucho de vos, de si querés realmente un pollo hecho a la sartén, o hecho al horno, o hecho o hervido. Yo normalmente soy enemigo de todo lo que es hervido porque normalmente los sabores no son los mejores, porque es muy soso, digamos. En cambio acá vos estás, bueno, yo particularmente estoy utilizando aceite y un poco de aceite y un poco de manteca para que tenga sabor, entonces es una ensalada justamente no tan dietética, sino más una ensalada bastante cargada de muchos sabores. Acá quiero mostrarte los tomates cómo me quedaron. Fíjate cómo quedaron arrugaditos, pero tienen justamente la firmeza. Esto es lo que yo quería conseguir con los tomates, para que después a la hora de ponerlos vos los lleves a la boca y sientas un dulzor particular, que es justamente del azúcar, de la cocción suave que se hace en el horno. ¿Esto cómo lo hacemos? Azúcar, orégano, un poco de ajo, aceite de oliva, y lo dejamos en horno a por lo menos 120 grados o 160, mejor 160 grados durante por lo menos una hora. Entonces el tomate se confita y suelta la cantidad necesaria de azúcar, y también justamente queda así arrugado, que queda justamente con esa facha que necesitamos. Bueno, ya tengo todos mis ingredientes. El pan lo tengo adentro en el horno, así que se está tostando. Vamos a sacarlo en último momento, entonces lo ponemos por encima. Mientras tanto, antes de empezar con todo esto, te tengo que hablar de una fiesta que se está acercando, que es una de las mejores del año, que es justamente la fiesta hawaiana. Este 2016 arrancamos con todo. Hawaiana Pilar 2016 desde la Argentina. La Mosca, además de Guille Preda y los mejores DJs locales. Sábado 2 de enero a orillas del arroyo Ñembucú. Hawaiana Pilar 2016 con el mega equipamiento Estudio 69. Ventas de entradas a través de Tiquetea. Bueno, ya estamos, así que vamos a arrancar. El pollo le falta nada, lo voy a justamente dar un poquito, lo voy a dar vuelta para que se siga sellando del otro lado. Justamente quiero este color dorado bien marcado de parte del pollo. Mientras esto se termina, mientras se terminan los crutones también, voy a arrancar con lo demás, que ya es prácticamente la parte más importante, que es la del aliñado, la de justamente condimentar todo. Damos ahí vuelta, que se termine de cocinar del otro lado el pollo, y vamos con lo siguiente. Bueno, un poco más de aceite para que no se pegue, lo dejamos ahí. Bueno, vamos por acá. Tenemos justamente, en este caso, la lechuga repollada, que vamos a mezclarla con el repollo, y les había dicho, vamos a romperla de este modo. No queremos usar cuchillo, sino romperla. Siempre que usemos cuchillo, este es un dato bastante interesante. Cuando nosotros utilizamos algún metal para cortar los verdes, estos aceleran mucho más su proceso de enranciamiento. O sea, se descomponen más rápido. Entonces siempre es mejor, por eso es que se recomienda cortar a mano, ¿sí? Es la mejor opción para por lo menos este tipo de preparaciones. Bueno, lo cortamos y vamos a ahora agregarle el repollo. Primero mezclamos todo lo que vendría a ser, llamarlo vulgarmente, en crudo, porque vamos a justamente agregarle el aliño después. Bueno, con ayuda de las manos, recuerden siempre lavarse las manos, mezclamos bien todo esto, que esté todo bien incorporado, que uno pueda ver todos los ingredientes sin ningún problema. Agregamos también acá parte de los tomates. Vamos a reservarnos algunos para dejarlos por encima de la ensalada. Va el tomate, le ponemos un poco de orégano, ustedes pueden poner hierbas y especias, además de lo que tengas en el aliño. Vamos a agregarle el queso parmesano. Dejamos un poquito de queso parmesano para ponerlo por el final, por encima. Vamos a agregarle un poco de cebollita de verdeo a la ensalada. Y acá viene el aliño. Incorporamos el aliño por toda la ensalada. Y después, chicos, a mezclar. A veces hay que meter mano y empezar a hacer la mezcla correspondiente. Entonces, con ayuda de las manos mezclamos todo y vamos justamente pasando todo el aliño por toda la preparación. Mientras yo voy mezclando esto, te tengo que hablar de lo que te hablo todos los días, siempre de Dismar. Dismar es la infalible dupla de Jackie Pangao, que se juntaron justamente para eliminar toda la grasa acumulada y la celulitis. Así que si necesitas justamente acabar con la grasa y la celulitis, comunícate con la gente de Dismar al call center 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, ya está todo bien revuelto, entonces de acá lo pasamos al bowl de presentación, al plato de presentación. Vamos ahí,
Ven cómo queda justamente los colores. Acá faltaría, por ejemplo, un poco de rúcula, puede quedar incluso un poco de lechuga morada, entonces generás mucho más volumen. Ponemos los tomates por encima y viene obviamente la parte de agregarle también el pollo y los croutons, que los croutons ahora mismo me voy a ir a ver qué tal están. Entonces, bueno, tenemos eso. Dejamos esto a un lado. Me agarro de un trapito porque esto debe estar caliente. Ahí está. La sopa, chicos, que metimos hace un rato está terrible. Le falta un toque todavía. Seguramente podemos darle más tiempo. Bueno, los croutons ya están. Justamente pan tostado. Con ese toque de queso parmesano. Pueden ponerle un poco de ajo picado también, ¿por qué no? Le queda súper. ¿Por qué no? Incluso, ¿recuerdan que habíamos hecho una vez una salsa pesto? Bueno, la salsa pesto también pueden agregarle al pan, la remojan un poco en el pesto y lo llevan al horno. Ahora el pollo, que tiene justamente ese dorado que le queda tan bien. Siempre está bueno dejar el pollo, en este caso si el pollo está tibio, está caliente, dejarlo más que nada por la superficie, para que entonces el comensal pueda decidir trozarlo él mismo con los cubiertos y ya más que nada mezclarlo después con el resto de la ensalada. Un poquito de cebollita de verdeo por encima y terminamos la preparación. Al principio del programa habrán dicho, nos va a enseñar a hacer ensalada. Y bueno, sí, tiene sus secretos hacer ensalada. Bueno, la sopa creo que vamos a dejarla para la próxima. Los muchachos acá de producción van a decir qué tal estuvo. Grano Par, productos frescos de calidad a su mesa en busca de la excelencia. Ofrecemos productos frescos a base de maíz, harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa almidón, masa para preparar un vellú. Lo que necesites y quieras, pedidos al 681-397. Fácil, rápido y riquísimo. Grano Par, garantía de calidad. Bueno, te voy a mostrar rápido para que veas que realmente estamos haciendo la sopa. ¿Qué se está haciendo? Acá se puede ver. ¿Se puede ver acá? Le falta un toque. En el medio está un toquecito crudo todavía, pero se ve la cebolla, se ve justamente los verdes que tenemos, para que justamente puedan ver que ustedes pueden hacer cosas diferentes, pueden darle su toque personal a cada preparación. Esto lo devolvemos al horno y te hago un resumen rápido de lo que hicimos. Primero que nada, los tomates los llevamos al horno con un poco de azúcar, orégano, sal, lo llevamos justamente para que gane esa textura corrugada que queremos. Después, por otro lado, cortamos los verdes, en este caso la lechuga, la separamos a un lado, el repollo, preparamos nuestro aliño, en este caso limón, aceite de oliva y lo dejamos reservado. Después cortamos el pan lo llevamos al horno con un poco de ese aliño y también un poco de aceite de oliva, que se tueste, que tome buen gusto. Le agregamos también queso parmesano. Entonces después simplemente era mezclarlo todo. El pollo lo sellamos como ustedes quieran, pueden condimentar el pollo un día antes, después lo cocinan, como les dije, puede ser en la sartén, en el horno, al papillón, hervido, como ustedes quieran. Y después, más que nada, mezclar todos los ingredientes y sacar la ensalada que ustedes quieren. Así que esta fue la propuesta del día de hoy, día miércoles, así que nos vemos muy próximamente en otra edición de Cocinemos Juntos. ¡Chau, chau! Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.